Nos hemos preguntado alguna vez seriamente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte, si hay vida después de la muerte. Son muchas preguntas que a veces nos hacemos, ¿no? Eh, Hay dos teorías sobre el origen del ser humano. Una teoría es por evolución, la otra es por creación. La teoría de la creación, según la Biblia, fue que Dios creó el universo en 6 días y el séptimo día se dedicó al descanso. Creó a Adán y Eva y de ahí vino la reproducción del ser humano. La teoría de la evolución nos dice que hemos evolucionado con el tiempo. El ser humano supuestamente nació de una especie inteligente, muy inteligente, de un tipo de chimpancés. ¿Cómo es que evoluciona a través de los años esta especie de chimpancés hasta volvernos lo que somos ahora? Una de las teorías más aceptadas es que en el África hubo una gran catástrofe, más o menos hace 6 millones de años, que hasta hoy en día existe. Que fue que hubo un gran terremoto y hizo una separación de tierras, y por esa separación de tierra pues una corriente de agua se dividió y formó un gran cauce que es el río el Congo, ¿no? El que hasta ahora existe. Ese río dividió a una parte del África, del Congo, donde había mucha vegetación, y otra parte donde casi no había vegetación, muy poca. ¿Qué es lo que pasa? Al formarse ese río grandísimo, los monos, chimpancés o los animales que quedaron para este lado donde no había mucha vegetación, ya no pudieron cruzar a ese lado donde había abundante vegetación, porque el río era tan abundante como hasta hoy en día que los monitos no podían pasar. ¿Qué es lo que hacen? Que los chimpancés tratan de sobrevivir y adaptarse a ese espacio donde tenían poca vegetación. Sé que los monos, los chimpancés, su mundo de ellos en las alturas, bajan hacia el llano solamente por emergencias o para jugar, qué sé yo, pero ellos mayormente son de las alturas.
arriba de los árboles. Al no haber árboles, obligados tuvieron que poco a poco ir levantando a caminar erguido. Pero eso no fue de un momento a otro. Fue una etapa de miles de años. Comenzaron a caminar generación tras generación, su cuerpo se fue irguiendo hasta poco a poco tener la forma de la que somos ahora. Entonces ya ellos caminaban ya cada vez más erguidos, pero con el paso de los miles y millones de años, porque desde esa etapa han pasado 6 millones de años, de la etapa donde el mono comienza a evolucionar hacia el Homo sapiens. ¿Qué es el Homo sapiens? El Homo sapiens significa hombre inteligente. O sea, nosotros somos Homo sapiens porque ya tenemos inteligencia más avanzada que los animales. Esa evolución ha durado 6 millones de años. Viéndole bien, es corto comparado a lo que es el origen del planeta Tierra, que tiene 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Y el planeta Tierra se formó cuando ya el universo tenía como casi 8.500 millones de años. O sea, el universo, estoy hablando de la parte de la evolución. Supuestamente en la teoría de la evolución, toda la energía que hay en el universo se concentraba en un granito de arena, y ese granito de arena lo reduces a más de 20 millones de veces todavía, o sea, microscópico. Ahí estaba la energía que hay en el universo, estaba en ese puntito. Por alguna razón que todavía no se explican los científicos, ese puntito era tan denso y caliente que ¡pum!, explotó, y eso se llama como la gran explosión en español y el Big Bang en inglés. Eso ocurrió hace 13.500 millones de años. Antes del Big Bang no existía, ni la nada existía. Nada. No había oscuridad, no había estrella, no había espacio, no había nada. Y la nada tampoco existía, según los científicos. Después de 300.000 años, la temperatura se fue reduciendo, para después los gases se fueron juntando, se fueron formando estrellas, galaxias, hasta el día de hoy. Hoy día podemos tener la certeza de que en el sol que nos ilumina, comparado al diámetro de la Tierra,
En el sol que nos ilumina entra 1.000.000 de tierras en el sol. Hace 1.500 millones de años comenzaron a formarse en el mar los primeros, las células, que se le llamaban unicelulares. Recién, hace unos 300 millones de años, el planeta Tierra se inundó de vida, mayormente en el mar. Del mar comenzaron a salir a la tierra ya los anfibios. Haz de cuenta, un tiburón salía hasta la orilla, regresaba. Ese tiburón, tanto que salía a la orilla y se volvía a meter al mar, le comenzaron a salir unas patitas, hasta que conocemos hoy en día como el cocodrilo, ¿no? El cocodrilo avanzó más, de ahí del cocodrilo ya nacieron los dinosaurios. Hace 60 millones de años en la península de Yucatán, en México, cayó un meteorito tamaño de todo lo que es Manhattan, que causó una explosión como que 300 millones de bombas atómicas que calentó el planeta Tierra y murieron todos los animales que eran grandísimos y solamente quedaron las más pequeñitas, las ratas, las cucarachas, ¿no? Y de ahí otra vez comenzó la evolución. Hace 60 millones de años se exterminaron los dinosaurios y ya comenzaron a crecer nuevas especies, y a los elefantes, ¿no? Comenzaron los caballos, los perros. Pasaron de 60 millones de años, pasaron 54 millones de años, que es donde nace, donde comienza la evolución del chimpancé al ser humano, lo que somos ahora. Una especie inteligente que hoy en día nos estamos haciendo mucho daño, ¿no? Con este cambio climático. Hemos contaminado los mares, hemos contaminado la atmósfera, hemos contaminado los ríos, todo por el deseo del poder y el dólar. Vienen las religiones, el judaísmo, que es la religión más antigua, los judíos, que se basa en las predicaciones de Abraham, que nace esta religión en Canaán, Siria. Después viene la religión católica, que nace con la muerte de Jesucristo hace 2000 años, por ahí. Y después viene la religión, pues, ¿no? El Islam. El Islam tiene más o menos unos 1300 años que se formó el Islam. Primero el judaísmo, después el catolicismo y el Islam. En la teoría de la evolución, yo estoy más apegado a la teoría de la evolución que de la creación. En el año 1931, un joven como de unos 21 o 22 años le mandan a una tarea. Eso fue unos 8 años antes que la reina Victoria de Inglaterra tomara posesión. Cuando le envían a este joven en un barco que iba a recorrer el mundo por 5 años, pero iba
tenían que cartografiar. ¿Qué es cartografiar? Es dibujar, ¿no? Lo que es el mapa mundi, ¿no? Navegar por las orillas y dibujar, y esa tarea le encomendaron a este muchacho que había estudiado medicina y también era naturalista, o sea, estudia todo lo que es la vida natural. Este muchacho tenía como 22 años y su nombre es Charles Darwin, el que era el creador del famoso libro El origen de las especies por selección natural. En su recorrido que hace con el barco, a él lo mandan a cartografiar, pero él se pone más a investigar. Por ejemplo, el buque hace parada en Brasil, se queda admirado con tanta diversidad de aves que habían en los bosques de Brasil, ¿no? En la jungla, en la selva. Le horrorizó ver según cuenta la historia, le horrorizó ver cómo los blancos traían del África y tenían de esclavos ahí a la gente africana. De ahí sube a Ecuador y se encuentra con las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos relativamente son nuevas porque tienen recién 3 millones de años. 3 millones de años es que, digamos, se formada por unas erupciones volcánicas. Las Islas Galápagos están más o menos a 3.000 kilómetros de la costa de Ecuador, pertenecen a Ecuador las Galápagos. ¿Y qué novedoso tienen las Islas Galápagos? De que ahí como que la evolución se hubiese detenido en el tiempo en esas islas. Las tortugas son inmensas, los animales no son como los que viven en otra parte del mundo, no, como que todavía le ha faltado evolucionar. Charles Darwin se queda admirado, porque las Islas Galápagos son muchas islas, pero 3 en específicas lo estudió muy bien allá por los años 1832, 33. Él se dio cuenta que en 3 islas había una especie de pajarito, ¿no? Esta isla tenía la particularidad de que una isla era rocosa, mayormente rocosa. En la otra isla, que estaba a otros poco más de unos cuantos kilómetros, estaba llena de flores, muchas flores, hasta el día de hoy, muchas flores. Y la otra isla, que estaba a otros cientos de kilómetros, había muchos árboles. Y en las 3 islas habían la misma ave. No me acuerdo el nombre, pero una misma ave, más o menos este tamañito, ¿no? Pajarito hay que nombrar. Pero tenía la particularidad de que este pajarito había llegado a una isla y con el paso de los miles de años ese pajarito emigró a otra isla y después a la otra isla. Este pajarito tenía la particularidad de la isla donde eran puras rocas, y las rocas tenían sus canales, sus rajaduras, y ahí se metían comidita, gusanitos, ¿no? Y este pajarito había desarrollado un pico medio curvo, cosa que con el piquito, ¡pum!, sacaba la comidita. Se dio cuenta él. Lo dibujó, lo puso en su libro. En la otra isla habían bastante flores.
Y este mismo pajarito, su piquito, ¡pum!, era como una aguja que se chupaba el néctar de las flores. Ese era su alimento. Y el mismo pajarito estaba en la otra isla, que estaba a más de 100 kilómetros, perteneciente al conjunto de las Islas Galápagos. Ahí este pajarito tenía el pico grueso, y este pajarito con ese pico grueso picaba la caparazón del árbol y encontraba ahí los gusanitos. Se lo comía, pero tenía el pico grueso para martillar. Entonces Charles Darwin, que había sido un católico, pero tenía ciertas dudas, ahí se da cuenta de que no, que Dios creó en un día al hombre, en otro día las montañas, en otro día los ríos, en otro día las aves, en el otro día creó las nubes y la lluvia. Él se da cuenta que no es así, de que todos somos por evolución. Y escribió su libro donde la teoría de la evolución, de que todos, así como esos pajaritos se fueron transformando para adaptarse, igualito ha sido todo durante el tiempo. Nacimos de una pequeña célula en el mar, con el tiempo se fue formando, se volvió en pescadito, más grande, de ahí salieron a la tierra. De acuerdo al ambiente se fueron transformando. Y así hasta el día de hoy. Es bien misterioso todo, porque todo en el universo está en movimiento. Las galaxias están avanzando. Es la inmensidad del universo, es tan grande, increíblemente grande, que uno no entiende, ¿no? Uno no logra entender tanto, ¿no? Estamos hoy en día con la tecnología llegando, creo, a un límite de la creación, porque, por ejemplo, las células de uno están compuestas por moléculas. Esas células que uno no lo ve, que es microscópico, las células que conforman tu cuerpo. Por ejemplo, en el ojo hay 100 millones de receptores de luz. En un puntito que tenemos 100 millones de receptores de luz. Uno recibe la luz y la luz te lo envía el cerebro lo procesa y es lo que nosotros vemos, ¿no? Y hay que, digamos, si uno convierte las moléculas que conforman la célula, que es microscópica, está compuesto por moléculas, uno le convierte al tamaño de las letras de un periódico, esas moléculas, lo pone uno encima de otro, esas moléculas viajan una encima de otro, llega hasta la luna, van y vienen 400.000 veces. Esa molécula, imagínate qué cantidad de moléculas que hay en una sola célula. Y los microchips de hoy están llegando, los tamaños de los microchips están llegando a casi más o menos al tamaño de las células ya. Y tienen que, digamos, una cantidad inmensa de funciones. Pero eso ya para tal vez un día hago un video sobre los microchips, que es muy interesante. Es el nuevo oro de estos tiempos. Vale más que el diamante, que vale más
más que el petróleo, los microchips. Les voy a explicar el poder de los microchips. Esa hegemonía lo tiene Estados Unidos, de los microchips. Eso es lo que hoy día mueve el mundo. Espero no haberla aburrido. Gracias.